50 años, en plena guerra de abril, yo participé un día como hoy en un acto que se hizo aquí como continuación de la práctica del 14 de junio, que los 14 de junio hacía un acto donde hablaba Manolo Tavares. En plena guerra se hizo ese acto y hablamos Peña Gómez, Camaño y yo. Por eso estoy aquí otra vez. Yo no sé lo que pueda pasar, lo que yo sé es que aquello fue posible porque la mayoría del país se puso de acuerdo en reclamar la Constitución. Hoy la gente está luchando contra la impunidad y la corrupción. Y este movimiento de ahora es más grande que aquel. En esta época, aquí puede haber un tsunami social. Estamos comprometidos para decirle un no a la corrupción, un no a la impunidad. ¿Y por qué? Porque precisamente la corrupción y la impunidad es la causante de la situación de miseria en la que hoy está sometido el pueblo dominicano. La falta de vivienda, que tenemos un déficit de más de 1 millón de viviendas. El problema de la salud, que más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas se encuentran fuera de la seguridad social por falta de recursos. Los barrios no tienen agua, porque la corrupción se ha tragado los recursos que pudieran ser destinados. Entonces, en estos momentos en que un solo partido se ha encargado de adueñarse de la alta corte y que esta alta corte han creído que el pueblo dominicano está dormido, es el momento de que toda la fuerza viva y sana de la nación le digamos, mediante la movilización de masa, como lo que está sucediendo hoy y lo que va a suceder en lo inmediato, de que el pueblo no está dormido y hay que decirle que eso hay que pararlo. Esa alta corte hay que impulsar de que deben ser reformadas, deben renunciar para parar esta ola de corrupción, esta ola de impunidad, la ola de corrupción, porque ahí es donde se han ido a parar el dinero del pueblo dominicano. Bueno, la sociedad dominicana en esta fecha está de júbilo, celebrando aquel acontecimiento que marcó la sociedad dominicana en su lucha por la democracia y por las libertades, por el retorno a la constitucionalidad mancillada por la oligarquía en alianza con el imperialismo norteamericano. Y entonces en el año de 1965 se dio aquel acontecimiento heroico donde hombres de la talla de Francisco Alberto Camaño de Ño, entre otros, pues le dijeron al país y al mundo que el honor había que mantenerlo defendiendo la soberanía nacional y defendiendo la independencia y las libertades. Hoy día la sociedad dominicana ha tenido grandes retrocesos a pesar de los 50 años transcurridos. Los avances en la democracia se mantienen, pero una democracia en cierta medida formal, limitado a que la gente vota, que la gente se expresa, pero nos expresamos y no nos hacen mucho caso. A veces votamos y nos engañan, nos hacen fraude con el voto. De todas maneras, aquí está el pueblo manifestándose, dispuesto a reclamar y a levantar la misma bandera con el mismo ímpetu y el mismo espíritu con que lo hizo hace 50 años. En esta zona de resistencia desde la independencia estuvieron defendiendo nuestra soberanía y nuestra independencia contra las tropas norteamericanas que vinieron con 41.000 marines para callar la voz del pueblo que, demandando la constitucionalidad sin elecciones, había derrotado a los reaccionarios criollos y los norteamericanos con la finalidad de evitar la derrota y el triunfo definitivo de la Revolución Dominicana. Vinieron y no intervinieron, ocuparon esta zona donde Manolo Tavares había dicho con toda la responsabilidad que iría a las montañas a conquistar la libertad. Y aquí estamos 50 años después reclamando las demandas por las cuales se levantaron los héroes y mártires de abril del 65. Hoy, lo que 50 años después queremos, tratamos de honrar su memoria, estamos conscientes que rendir
homenaje a su memoria es luchar contra la corrupción, contra la impunidad, por el rescate de nuestra soberanía, en contra de la intromisión interna en los asuntos de nuestro país, del imperialismo norteamericano, y por un régimen de justicia social. Lo que motivó la revuelta del pueblo dominicano en contra del gobierno de facto de ese entonces, la corrupción, la violación a los derechos de los ciudadanos y sobre todo la República Dominicana había experimentado niveles de democracia en el gobierno del PRD del año 1963 que había sido vulnerado por el gobierno de facto que gobernaba en ese entonces a nuestro país. Eso conjuntamente con los abusos, con la corrupción rampante que había en el gobierno del triunvirato, fue lo que provocó, lo que permitió que se estallara, que el pueblo dominicano asumiera el rol que le correspondió en cuanto a lo que se refiere a la lucha para volver a la constitucionalidad sin elecciones. Hoy en la República Dominicana, con la impunidad, con una justicia secuestrada al servicio de la corrupción, se están dando situaciones muy parecidas a la de 1965. Porque estamos en medio de una dictadura, de un partido en el ejercicio del poder que utiliza todos los recursos del Estado y utiliza las altas cortes para proteger la impunidad de los funcionarios del PLD. La República Dominicana, hoy los dominicanos y las dominicanas tenemos que asumir este compromiso para el rescate del país, el rescate de las instituciones. Estamos obligados entonces a asumir este rol para que la República Dominicana volviera a ser una nación, porque la verdad es que nosotros estamos entre los brazos de la corrupción que cada vez más lleva a la situación de miseria, de hambre y sobre todo lleva a la República Dominicana, una nación donde si tú eres del PLD, tú no tienes problemas. Tú te puedes robar el país y no tienes problemas. Aquí nada más hay justicia para los pobres, para los que no tienen nada. Pero los poderosos del PLD, aquí no hay justicia. Si no hay en la República Dominicana un cambio que garantice que el país devuelva la institucionalidad, al respeto, al orden, desde haya instituciones confiables y creíbles, en la República Dominicana puede pasar cualquier cosa. Uno de los elementos que hoy más demanda la sociedad dominicana es que haya un poder judicial independiente. Y no puede haber ningún tipo de democracia si no hay justicia. Y eso es lo que se está reclamando. Porque aquí la justicia, quienes deben llamar, poner el orden, quienes deben impedir que haya impunidad, son los que están protegiendo precisamente la corrupción. Bueno, en el día de hoy no solamente conmemoramos el 24 de abril el inicio de una guerra que debió concluir con la tiranía trujillista. Lamentablemente la intervención norteamericana del 28 de abril de 1965 no logró que ese propósito se hiciera. Y a partir de ese momento la agresión ideológica que ha venido sobre la República Dominicana es fruto de lo que estamos viviendo ahora, de los niveles de corrupción, de los niveles de impunidad, de los niveles de inmoralidad que vive nuestra nación. En el día de hoy no solamente conmemoramos el inicio de la guerra patria y la lucha contra la intervención norteamericana, sino la necesidad de que los corruptos de ayer y los corruptos de hoy, expresados en el Partido de la Liberación Dominicana, tanto Danilo como Leonel, porque la reelección es otro espacio de corrupción. Hoy nosotros venimos aquí a reclamar cero impunidad, cero corrupción, cero sicariato, la unidad para derrotar el continuismo PLDista. Mira, la insurrección cívico-militar que inició un día como hoy, 24 de abril, tuvo como elemento de sustentación la vuelta del profesor Juan Bosch a la presidencia de la República sin elecciones. Fue una revuelta para que se respetara la Constitución de la República. Precisamente ese es el tema que tenemos hoy.
Lo que motivó la insurrección popular de 1965 fue la violación de la Constitución de la República, fue el derrocamiento del profesor Juan Bosch, un gobierno legítimamente electo por la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Y fue precisamente la unión de un sector militar y un sector cívico que dio al trate de esta importante insurrección popular que terminó convirtiéndose en una guerra patria. Inmediatamente comenzamos a enfrentar los dominicanos y las dominicanas a la invasión de más de 42.000 soldados norteamericanos que quisieron venir a imponer un rumbo diferente a que el pueblo dominicano con las armas en la calle había ya determinado. Y esta manifestación de hoy es para eso y es para luchar contra la corrupción y la impunidad. En el día de hoy se cumplen 50 años de que el pueblo dominicano, hastiado de que le conculcaran sus derechos, precisamente un grupo de militares que interpretaron décadas de abusos, de atropellos, iniciadas con el Trujillato, pero que se continuaron con un Consejo de Estado, con unos golpistas, con un triunvirato que siguió conculcando el pueblo. Pues un grupo de militares encabezado por Camaño, pero prohijado por Fernández Domínguez y otros patriotas, decidieron de una vez por todas romper con todo ese pasado y dotar a la República Dominicana de la Constitución que en 1963 se le había conculcado al pueblo dominicano. Hoy estamos aquí celebrando 50 años, pero además reclamando que los jueces, estos jueces venales, que de nuevo han intentado conculcarle los derechos al pueblo, sean removidos y porque se haga una verdadera justicia y que los ladrones vayan definitivamente a la cárcel. No es posible que en medio de tanta miseria, de tantos hospitales que están carenciados, en medio de esta carestía, muchos de estos tipos que subieron con una mano adelante y otra atrás, hoy anden estrujándole a la gente su riqueza y los jueces dándole libertad o no al lugar cuando se le hincó algún procedimiento. Nosotros estamos aquí exigiendo justicia real y que estos jueces sean cancelados, despedidos y que en su lugar se establezca una justicia real con jueces de carrera. Ciertamente en el día de hoy estamos conmemorando el 50 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. De manera que el movimiento rebelde no puede dejar pasar por alto una fecha como la de hoy. De manera que en eso estamos hoy conmemorando el 50 aniversario de la Revolución de Abril, repito, y de frente al país, como hemos venido estando todos estos días, hace un mes y algo, diciéndole al país que tenemos una posición coherente frente al sicariato político, a la corrupción, a la impunidad y a todos esos males que aquejan la sociedad. De manera que el movimiento rebelde seguirá en la calle hasta tanto podamos cambiar este desgobierno que nos gobierna en este momento. De manera... Es fundamental la recuperación de la memoria histórica del pueblo dominicano. Es fundamental prepararse para los grandes acontecimientos que vienen. Los dirigentes políticos, principalmente del antiguo y glorioso Partido Revolucionario Dominicano, tienen que entender el desafío que tienen de que este país lo que necesita no es un cambiar un hombre por otro, ni un conjunto de hombres por otro, sino cambiarle el rumbo, como soñaron los héroes de junio del 59, como soñó Minerva, como soñó Manolo, y como soñaron los combatientes de Abril, con Camaño, Fernández Domínguez y los militares constitucionalistas a la cabeza. Es fundamental que los jóvenes comprendan esto. Y termino diciendo lo siguiente. La guerra de Abril fue una revolución democrática triunfante, porque en los primeros 5 días el pueblo se había hecho dueño de todo y había derrocado el gobierno. Y ahora lo que la República Dominicana necesita es un cambio democrático, un cambio de rumbo democrático que rescate la Constitución del 63, que rescate el contenido de esa Constitución y que rescate los valores que se fueron creando después de esas luchas. Porque ese debe ser el norte y tenemos que empeñarnos
en el medio de esta coyuntura tan compleja, pero que ya empieza a aparecer los rayos en el horizonte. Tenemos que encontrar la consigna que nos permita unirnos a todos, unir a los hombres y mujeres de este país en sus partidos, en sus organizaciones sociales, para adquirir la fuerza de pueblo suficiente para poder garantizar el cambio de rumbo de la nación dominicana. Hombres y mujeres, mujeres y hombres de este pueblo sufrido de la República Dominicana. 50 años justamente se cumplen hoy de la Revolución de Abril, que debe ser motivo en este momento para marcar el inicio de lo que debe ser la nueva República Dominicana, donde se pueda eliminar el sicariato que nos está acabando. Decenas de personas son asesinadas en las calles, fruto del pago de delincuentes para que le quiten la vida, y el peor de los casos es cuando este sicariato viene desde el poder político que nos gobierna, como está aconteciendo en los últimos años. Nosotras y nosotros en el movimiento rebelde hemos sido víctimas de esto, igual que muchos ciudadanos que no tienen nombre, no tienen apellido, no tienen filiación política reconocida, y otros que sí tienen filiación política reconocida y que incluso personas de su mismo partido lo han mandado a asesinar porque han denunciado el robo, la corrupción, porque han denunciado el mal uso de los recursos del Estado, sobre todo en ayuntamientos de este país. Y ya conocemos lo acontecido con la sentencia en favor del síndico de San Francisco, que ha sido declarado un angelito, que no ha tocado un centavo, que no se ha beneficiado de nada, que tiene ese pueblo como una tacita de cristal, burlándose de las personas, de los hombres, las mujeres, los jóvenes que han decidido enarbolar la lucha para que este individuo vaya a la cárcel y para que los recursos de ese municipio sean utilizados en forma decente para beneficiar a los municipios de ese municipio. Es lamentable que aquí en el país no se haya formado antes la decisión de todas las organizaciones sociales, populares, culturales, políticas, de dedicarse a luchar para que esta patria tenga un nuevo rumbo, para que se establezca un sistema de gobierno que realmente beneficie a las grandes mayorías, a ese 97% de la población que es aplastada por ese solo 3% que quiere modificar el código laboral para quedarse con todo en perjuicio de los obreros y las obreras, que quiere modificar el código laboral para perjudicar a nuestras mujeres, que no tengan ningún beneficio. Las mujeres a partir de hoy, yo las llamo, las exhorto a que luchemos todas unidas, a todos los hombres que quieran una mejor nación, para que podamos cambiar este sistema de gobierno. Hay que seguir luchando y denunciando el sicariato, la inseguridad ciudadana que hay en las calles, que hay que seguir denunciando y demandando mayor inversión en los sectores populares, mayor inversión para los jóvenes, para los envejecientes, para las mujeres que están desprotegidas. Hay que seguir luchando en contra de los feminicidios, trabajar de verdad desde el poder, con políticas reales y no con pantomima y con engaños. Hay que seguir trabajando para que nuestras mujeres, que son las más perjudicadas con todo lo que acontece en el país,
puedan tener una mejor nación. Pero hay que concienciar para que las mujeres nos integremos en lleno, para que no se mueran los niños en el Robert Reed, porque no hay medicamentos, porque no hay ningún tipo de atención, para que el Darío Contreras, que fue modificado, solamente fue modificado en la estructura, pero está vacío, no tiene medicamentos, no tiene equipo, ni tiene nada. Solamente tiene muchos enfermos allí, abandonados, tirados a su suerte, y los familiares tienen que andar pidiendo en los medios de comunicación y en las calles para poder dar el nivel de asistencia a sus familiares. Tenemos que luchar para eso. Y nosotras las mujeres, que somos las más afectadas, porque es la que más nos afecta los altos precios de los combustibles, los altos precios de los alimentos, es a los que más nos afecta el sicariato, porque son nuestros hijos los que caen en las calles, son los que las afectadas con la inseguridad ciudadana, es a nosotras que nos violan, nos secuestran, nos asaltan, más que a los hombres porque somos más indefensas. Y además somos las madres de los hombres que caen también, fruto de esa acción de inseguridad en las calles. Las mujeres todas tenemos que integrarnos para las calles a luchar con fuerza a partir de este momento, para realmente hacer un reconocimiento a esas mujeres y a esos hombres que en abril de 1965 estuvieron en las calles luchando por todas y todos nosotros. Buenas tardes.